Bien, estamos con Jacqueline Saetone, autora de El Gran Salto, cómo lograr el éxito a través de la innovación. Jacqueline, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y te felicito por el libro. Muchas gracias y gracias por invitarme. Cuéntanos un poco, ¿de qué se trata el libro y hacia quién está dirigido? Mira, el libro está dirigido hacia los individuos, o sea, más que a políticas públicas, lo que pensé es que la fuerza emprendedora, la iniciativa que existe en el país, es un recurso muy importante que no todos los países lo tienen. Y normalmente se hace algo muy acertado, que es conectarlos con capital y cómo hacer planes de negocio, pero hace falta conectarlos con la innovación. Entonces el libro ha sido pensado un poco cuáles son las brechas entre un emprendedor de acá y uno de Silicon Valley. Brechas de conocimientos, brechas de valores, brechas de actitudes, todas las cosas que no tienen tanto que ver con el ecosistema para la innovación, que ya forma parte de las políticas públicas, sino de qué puedo hacer yo como individuo si yo quiero emprender o si ya tengo una empresa. ¿Cuáles son los prerequisitos de la innovación? Yo he estado tratando de investigar un poco para poderte hacer algunas preguntas, no sé si capciosas, pero un poco más interesantes, y me he encontrado con muy poca literatura que establece estas determinantes o prerequisitos. Mira, yo he leído un poco de eso y también es mi impresión que el primer paso necesario para ello es poder ver cosas que los demás no están viendo, y de eso habla en parte el libro, de emprendedores que han logrado hacer esto. O sea, se trata de hacer conexiones que no se han hecho anteriormente, ver las cosas de una manera diferente. Y por eso es que muchas veces he mencionado que una manera de estimularnos a lograr esto es trabajar en grupos interdisciplinarios. O uno mismo también ser interdisciplinario, porque eso te permite conectar cosas o con personas que tienen diferentes maneras de aprender, diferentes estilos, etc. Ese es un punto. La libertad me parece que es bien importante también para poder crear esto, no tener una estructura tan jerárquica, sino más plana, más abierta, vamos a ser un poco más abiertos en general. Me parece que esos son algunos de los elementos, no son todos, pero son algunos de los elementos. En el Perú hace ya bastante tiempo hemos comenzado a hablar de innovación y hay personas que dicen, no, pero innovación es cuando realmente creas algo que es realmente útil y estamos entonces pensando en que tiene que ver con tecnologías de información, con un nuevo mecanismo de lograr algún tipo de fuerza o algún tipo de energía o algún nuevo tipo de producción. Pero muchas definiciones sustentan que la innovación es básicamente cualquier cambio útil o creativo. ¿Cuál sería tu definición de innovación? Mira, yo creo que se confunde bastante lo que es creatividad con lo que es innovación. Yo creo que somos sumamente creativos en el país, pero que todavía tenemos que dar algunos pasos para ser innovadores, porque hay que ser innovador a nivel global hoy en día, ¿no? Porque el mercado de los emprendedores es el mundo. Entonces, la creatividad es hacer las cosas de una manera diferente, pero como tú lo has señalado, la innovación es hacerlas de una manera diferente y que genere valor. Ahora, hay innovaciones incrementales, en lo que yo creo que sí estamos avanzados, e innovaciones radicales. Las incrementales son cómo mejorar un proceso, ¿no? Cambios graduales, pero... Que son al margen, digamos. Claro, pero por ejemplo el Internet, cosas así son radicales, ¿no? Y hacia eso creo que tendríamos que movernos. Y en el caso peruano específico, ¿tú ves el ecosistema del que estás hablando listo y preparado para generar innovación? Mira, yo creo que una vez que la mentalidad cambia, todo cambia. Creo que todavía hay cosas que hacer para que el ecosistema esté mejor para la innovación. Por ejemplo, un tema importante es la tolerancia al fracaso, ¿no? O sea, nosotros... Bueno, hasta estimularlo en algunos casos. Estimularlo, e incluso si tú eres un líder empresarial, hablar de tus propios fracasos y mirar el fracaso como un paso importante para un aprendizaje, porque cuando vas a innovar no te va a salir bien a la primera. Es la teoría del economista Joseph Schumpeter, que hablaba de la destrucción creativa, de la destrucción, necesidad creativa, de permitir que los recursos que no están siendo bien utilizados fracasen para que otra persona los asuma con una mejor capacidad de uso, ¿no? Sí, correcto. Ese es uno de los elementos y después hay muchísimas cosas que hacer. O sea, tenemos que tener políticas transversales, ¿no? Trabajar que los diferentes estamentos, de esto se ha hablado también bastante, la parte académica, público, privado, trabajar en conjunto. Que en el Perú no se comunican todavía, enseñar, ¿no? Educar para que la gente aprenda a aprender sola, porque hoy en día la tecnología está permitiendo que el conocimiento llegue a través de Internet, pero la gente tiene que ser capaz de usarlo para poder crear, ¿no? Es mucho lo que hay que hacer en ese frente. Ahora, por ejemplo, si uno piensa en los ecosistemas que son realmente innovadores, uno ve cosas que saltan a la vista, ¿no? Capital humano, gente realmente preparada no solo para
descifrar modelos y crear fórmulas, sino con la capacidad de conectarse con otras personas con dichas capacidades, cosa que pueden acelerar los procesos innovativos. El estado del capital humano en el Perú es realmente preocupante. La calidad educativa pues es paupérrima y las universidades no fomentan la innovación. Y los emprendedores también pueden hacer algo al respecto, porque rara vez vemos a la creatividad y al talento. O sea, el talento sí, pero tenemos que empezar a pensar en cómo maximizamos nuestro propio potencial creativo y cómo logramos maximizarlo dentro de las organizaciones, dentro de los planes de trabajo anuales. Eso es algo que habría que contemplar, por ejemplo, ¿no? Es algo muy práctico que se puede hacer. Yo soy una persona positiva y siempre veo lo que se puede hacer y lo que se puede hacer más rápido. Entonces, el enfoque de mi libro ha sido más dirigido hacia los individuos y emprendedores, que creo que son los que pueden tomar acción más rápido. Y pienso que ellos mismos, al cambiar la mentalidad, todo cambia, van a presionar para que se den las políticas públicas necesarias para que el ecosistema se complete. Y de alguna manera vemos algunos clústeres que están comenzando a emerger, por ejemplo la cocina peruana, ¿no? Es un clúster de innovadores que está hoy día funcionando. Tal vez habría que sacarles pues una especie de print azul, ¿no? Un blueprint de qué es lo que está ocurriendo para ver cómo replicarlo en otras industrias. Sí, lo que es interesante de ese caso es el tema de que si contrastamos una economía basada en recursos naturales, donde de repente cultivas papas y las vendes, el caso de la gastronomía es un caso donde ves directamente el impacto de añadir valor a través de recetas y métodos. Y eso creo que es algo replicable a cualquier empresa, ¿no? Ver qué recetas y qué métodos puedo usar para mejorar algo que ya estoy haciendo, para lograr un objetivo que quiero lograr o para enfrentar algún reto. Y el turismo gastronómico que empezó en la década pasada ha hecho que productores de papas se integren a una cadena de valor que llega ahora a Europa. Tú ves los espárragos peruanos en las mesas de varios restaurantes alrededor del mundo, ¿no? Sí, el tema de la colaboración y de las redes es bien importante para la innovación, porque por lo que tú dices, porque se pueden conectar diferentes ideas, diferentes talentos y va y viene para lograr un resultado, ¿no? Sí. Y el intercambio. Incluso en ciencias y tecnología también ves eso. En mi libro está el caso de un doctor que se llama Pablo Macchiarini, que ayudó a una paciente que le tenían que sacar el pulmón a hacer el primer trasplante de una tráquea, pero lo que él hizo fue, él no tenía el conocimiento en ciencias y tecnología, sino que usó las redes para poder liderar esa innovación. Entonces, el libro va más dirigido a eso, a qué puedes hacer tú. Muy bien. Te felicito, Jacqueline, por el libro. Lo he podido hojear y es realmente muy interesante. Ojalá esta cultura comience a propagarse en el Perú. De hecho, ya está ocurriendo, pero ojalá se acelere. Se acelere. Muchas gracias. Te agradezco. Un gusto estar contigo. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Listo.